Bueno, vamos a conversar ahora con tres distinguidos congresistas sobre los temblores geológicos y los temblores políticos que sin duda han ocupado las primeras planas desde el día de ayer. Estamos con don Carlos Tubino, de Fuerza Popular, don Javier Velázquez Quesquén, del Partido Aprista, y Rubén Coa, el señor Rubén Coa, de Gana Perú. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta, porque en realidad todo lo que hemos observado el día de ayer desde la televisión chilena y de estas fuentes noticiosas, impresionaba mucho el hecho de que en efecto había un orden. La gente estaba avisada y disciplinada y en fin, cosa que nosotros que hemos vivido el terremoto de Pisco y de Ica tenemos el recuerdo más bien de un caos. Y además, evidentemente, como lo han dicho los comentaristas chilenos, la reconstrucción después del terremoto de hace 4 años ha sido muy importante, de modo que han habido casos ahí que han resistido bien. Todo esto viene a cuento para preguntarles a ustedes qué hubiera ocurrido si estaban en el Congreso y se produce un terremoto de 8.3. No digo que a dónde corren, sino supongo que miran al techo diciendo esto se viene abajo, ¿no? A ver, don Carlos Tubino. Sí, muy buenos días. Raúl, la verdad que el día de ayer hemos visto una reacción por parte de la población en Chile que nos debe llamar a reflexión. Y nos debe llamar a reflexión a ver cómo se deben hacer las cosas. Creo que ellos están mucho mejor que nosotros, han preparado mejor a su población, ha habido un orden, ha habido por parte de las autoridades una buena reacción para dar la alerta de tsunami y cualquier otro peligro que pueda existir a la vida de la población chilena. Como presidente también quiero decir de la Liga de Amistad Perú-Chile, quiero manifestar mi pesar por los muertos, que afortunadamente han sido pocos, 6. Y la verdad que un sismo de esa dimensión en cualquier país, nuestro aledaño hubiera causado mucho más muertos. Sin duda. Y lo que ha sucedido en Chile, creo que tenemos que estudiarlo acá en el Perú. Y tenemos que ver de seguir esos pasos para poder reaccionar adecuadamente, sobre todo que estamos en el mismo cinturón de fuego del Pacífico. Así es, y que sabemos que positivamente vamos a tener fuertes temblores, ¿no es cierto? Don Javier Velázquez, bueno, ¿a dónde correr? Sí, es importante ver eso. Desde el quinquenio pasado, ya en el Perú nos estamos preocupando por construir un sistema de gestión de riesgos que es una política transversal que compromete a gobiernos locales y regionales. Dejamos ya una propuesta con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, creo, en el sentido de generar mecanismos de incentivos en todos los niveles del gobierno nacional y subnacional, los efectos de que ir a una etapa, lo que se ha visto en Chile tiene que ver mucho con una etapa de capacitación, de promoción, de cómo enfrentar un riesgo de esta naturaleza. Y eso tiene que ver mucho con una política pública que tiene ya muchos años. También hay un factor ahí muy importante que hay que tomar en cuenta, que es impresionante. Evacúan 4.000 kilómetros de costa. Exactamente, es impresionante. Y el tema, el post acontecimiento también lleva muchos años de adelanto, porque el proceso de saneamiento físico legal que tiene Chile está más avanzado que el nuestro, y eso permite que el proceso reconstructivo sea más rápido. De tal manera que, si bien es cierto, ellos nos llevan en este extremo de la delantera, y hay un gran esfuerzo en el país para, a través de una ley del sistema de riesgos que ya se ha discutido en el Parlamento Nacional con apoyo de la cooperación internacional, permita que vayamos a esta primera etapa, que es de capacitación, de promoción y de prevención, o de cómo enfrentar un desastre de esta naturaleza, ¿no? Sí, pues. Don Rubén Coa, bienvenido también. Ciertamente, aquí el desafío es no solo para sino para todos los gobiernos, tener las medidas prudentes y además previsoras. Sí, muchas gracias. En efecto, lo que debe consolidarse en nuestra patria es una política de Estado en referencia a prevención y desastres que trascienda los gobiernos, que vaya más allá de un periodo gubernamental
Y mirando estos episodios dramáticos y lamentables que esperemos no se presenten en nuestra patria, a aprender de estas lecciones, a planificar. Yo considero que este es un tema transversal, hay que incidir bastante en el tema de la prevención, y ahora que tenemos recursos en los gobiernos regionales, ahora que está en debate el tema de la descentralización a raíz de estos hechos dolosos, etcétera, en Ancash y en otras regiones, priorizar estos temas con los recursos provenientes del canon minero y gasífero. Bueno, y vamos a entrar al otro terremoto, un terremoto político. A ver, don Javier Velázquez, que esta mañana conversábamos sobre el tema con Mirko Lauer, y él con mucho sentido lógico decía, bueno, siempre tiene que haber enfrentamientos entre los poderes, no es tampoco el fin del mundo, y puede haber divergencia de criterios, y no es que va a terminar todo muy mal. Era perfectamente previsible la reacción de la bancada oficialista, ¿no es cierto? Y de los miembros de la mega comisión, no sé si en plenitud, pero bueno, en fin, todos los que han sido actores principales. Ahora, lo que sí queda, abre una duda, es si en efecto, como son todas las bromas en los diarios, el Poder Judicial es un anexo del Partido Aprista. Bueno, primero diré que el proceso de garantista de los estados con relación a los derechos fundamentales ha ido evolucionando en el mundo entero. Y la primera reflexión que tenemos que hacer es lo siguiente: una persona que es investigada ¿tiene derecho a defenderse? ¿Sí o no? Para el señor Tejada y los miembros de la bancada oficialista, en una etapa de investigación, la persona que es investigada no tiene derecho a defenderse. En segundo lugar, si tiene derecho a defensa, ¿tiene derecho a las garantías mínimas? O sea, le pueden enviar un expediente de 1000 folios con 1000 preguntas y decirle mañana te presentas para que te defiendas. No. Entonces, lo primero que hay que decirle al país es que el expresidente García, en el tema de su desbalance patrimonial, él ha sido investigado por el Ministerio Público. En el tema de BTR, de los petroaudios, en el tema de los indultos, han sido investigados. Inclusive, el militante del gobierno, el señor Arbizú, pidió al fiscal de la Nación que con respecto a Alan García se ampliara y se le comprendiera la responsabilidad de los indultos, y la Fiscalía ha evaluado esa situación y ha encontrado que no hay responsabilidad. El ex procurador Arbizú ha convenido en que sí, el Poder Judicial puede recurrir a este trabajo de la comisión, de una comisión del legislativo, y que se le debe responder dentro de precisamente lo que es el ámbito judicial. Pero también lo que ha recordado y lo que queda como sensación es que de pronto no en vía judicial, no en una investigación propiamente judicial, pero sí como que el señor Alan García, lo ha dicho el presidente Ollanta, ¿no? Se ha sustraído de investigaciones, claro, que no han llegado o que llegaron al Ministerio Público y ahí quedaron. Nada más. Pero yo quiero decir lo siguiente: cuando el señor Humala ha dicho eso ayer, ¿no recuerda que hace 3 años el juez provisional Edwin Yalico, con una habeas corpus que él planteó, los sustrajo de una investigación en la que el fiscal le pedía 15 años por el Dahualazo? Y nadie le dijo que vivimos en un Estado de Derecho. Segundo, quiero que el país quede claro que el presidente García nunca planteó que no se le investigara. Y él, tanto es así que él ha ido 3 veces al Congreso cuando se le ha convocado. Inclusive, fíjese, quiero decir algo que el país debe saber, y acá está un congresista, respetable congresista de la comisión. A Alan García se le cita el 4 de octubre del año 2013, a pesar que el 19 de septiembre de ese año, ya en primera instancia, el juez había declarado nulo todo a partir del 8 de marzo. O sea, ¿qué debieron hacer? Porque estas sentencias se tienen que aplicar inmediatamente, al margen del apelo. No algunos miembros, sino el señor Tejada dijo, no vamos a acatar esa decisión. ¿Qué hizo Alan García ante la citación del 4 de octubre? No dijo, no voy porque he presentado un recurso al Poder Judicial. Fue, pero lo dijo, oiga, esta citación está mal hecha, respeten el debido proceso. ¿De qué hechos me imputan y cuál es el ilícito que he cometido para yo poder defenderme? El 22, 8 días antes de ir a esa sesión, al expresidente García, le vuelve a decir al señor juez, no he sido notificado, no se me han dicho los cargos, ni mucho menos los ilícitos.
el procurador toma conocimiento del Congreso, el procurador y la comisión toma conocimiento. Y el día 29, un día antes que se presente Alan García, apelan. Acá tengo el recurso de la apelación. Pero esos errores cometidos por la comisión no invalidan todo el trabajo que se ha realizado en el Congreso, donde se encuentran. El error de pronto fue personalizado y directamente direccionado políticamente, pero hay irregularidades evidentes. Quiero terminar mi reflexión. A ver. En primer lugar, no es verdad que un juez haya anulado todo lo investigado por la mega comisión. Ha dicho que es nulo todo lo investigado a partir del 8 de marzo de 2013 con relación a Alan García. De tal manera que esos informes se tienen que discutir con respecto a las demás personas. ¿Por qué es importante que se garantice el derecho a la defensa de una persona en una comisión investigadora parlamentaria? Porque es la cabeza de un proceso para establecer la responsabilidad política, que es el camino a la inhabilitación, que es la que preside el gobierno. Y segundo, que también, dígame usted, a ver, en una reflexión así muy concreta, ¿usted cree que los señores nacionalistas que voten a favor de las conclusiones de esta comisión investigadora en la subcomisión de acusaciones van a votar diferente? No, por supuesto. Van por consigna, porque esta comisión surge por primera vez en la historia republicana, conformada por la mayoría del gobierno con el propósito de sacar de la carrera electoral a Alan García. Por eso es que se tienen que respetar garantías mínimas. Bueno. Sí puede el Parlamento investigar. La sentencia dice que sí el Congreso puede investigar al expresidente García, pero que le respeten derechos mínimos como a cualquier ciudadano. De tal manera que ese es el propósito por el cual se acudió al Poder Judicial, porque en última instancia yo creo que en un Estado de Derecho quienes hacen justicia son los jueces, no los adversarios políticos. 8:50, vamos a hacer una pausa y luego escuchamos las palabras del almirante Carlos Tubino y del señor Rubén Coa. Don Carlos Tubino, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, ¿cuál es la posición suya? ¿Cómo observa este proceso que en realidad, de todas formas, implica pues una desazón política, ¿no es cierto? Y un enfrentamiento que continúa en realidad, cuando en líneas generales lo que parecía ir floreciendo es la posibilidad de centrarnos en temas un poquito más importantes, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, Raúl. Ahora, yo quiero ver, enfocar este tema bajo un sentido positivo. ¿Y qué cosa debemos ver? El Perú es un país que afianza su democracia. Y eso es saludable para todos los peruanos. Entonces, eso es lo prioritario. Eso es lo prioritario. ¿Estamos afianzando la democracia en el Perú? Sí. Este tipo de situaciones que estamos viviendo en el Congreso, en la mega comisión, justamente se ve, para algunos, una interferencia del Poder Judicial, para otros, el respeto de la Constitución Política del Perú, que engloba a todos los peruanos. Entonces, eso es lo que estamos viendo como marco general. Y el que se ha pronunciado en esta última resolución no es cualquier juzgado, es el 5º juzgado constitucional, que debe velar por esto, por la Constitución Política del Perú. Y entonces, ¿qué ha dicho? Ha dicho que la citación del 4 de octubre, la citación, ese documento de citación del 4 de octubre es nulo. Que la sesión que se hizo, es decir, el interrogatorio que se le hizo a Alan García el 30 de octubre, es nulo. Y además, como consecuencia de ese interrogatorio, se hicieron los informes. Entonces, todos esos informes son nulos. Pero eso no quiere decir que eso no se puede resarcir. Entonces, acá viene nuevamente una discusión que escucho entre los abogados. Unos dicen, el Congreso puede apelar. Otros dicen, no señor, porque esta sentencia o esta resolución es de ejecución inmediata, ¿no? Y entonces, eso lo vamos a discutir hoy día en una convocatoria que se ha hecho a todos los que estuvimos en la mega comisión, que está desactivada desde el 22 de enero. Hoy día nos reunimos a las 10 de la mañana para ver qué pasos se van a seguir. Pero por otro lado, el Congreso, el Pleno del Congreso, dando cumplimiento a esta resolución, porque nos guste o no, se tiene que dar cumplimiento. Entonces, puede revisarse, pero... Puede revisarse, a ver qué pasos, si se puede revisar o no, o de lo contrario, dar el inmediato cumplimiento. Y entonces, ¿qué se tendría que hacer?
darle un plazo, reactivar la misma comisión, que se desactivó el 22 de enero, darle un plazo de 30 a 45 días, lo que fuera, y volver a citar en ese plazo al presidente Alan García, que haga nuevamente el interrogatorio, se haga la citación como corresponde, porque en eso sí debe responder el congresista Tejada y todo su equipo de técnicos de la misma comisión, porque sí se le advirtió con nuestros asesores que debía darse cumplimiento estricto y definir esos términos que esta sentencia hoy día lo pone sobre el tapete. Entonces, la verdad que ahí tuvo una ligereza. Así es. Sí, hay que reconocerlo. Y entonces, yo creo que esto se puede resarcir. Hay un tiempo para resarcir esto, sí. Pero hay una enseñanza también en todo esto. Sí hay una enseñanza. Ahora, la megacomisión está desactivada ya. Culminó su trabajo con una serie de recomendaciones que se supone el fin último era inhabilitar políticamente al expresidente García. En base a este documento, a esta decisión judicial, ¿el Congreso puede reactivar esa comisión, formar otra comisión para investigar esos mismos hechos de los que es objeto de investigación Alan García? Yo creo que acá lo que hay que hacer es ganar el tiempo. Si ya hay una comisión que ha trabajado todo este tema, que lo concluya. Y si hay obstáculos que se han visto en el camino... ¿Se le puede reactivar entonces? Sí, se puede reactivar, porque el Pleno del Congreso es totalmente autónomo en sus decisiones. ¿En eso va a trabajar el gobierno, señor Rubén Coa? Gracias. Para que nadie se escape, porque la verdad que el presidente... Se escabullen, está preocupado, cree que es jugar hasta 7, no sé, ¿no? Eso de que se escabulle, Es que esa no es solamente la opinión del presidente, es la opinión de la calle, es la opinión de todos los ciudadanos. Cuando vemos que los principales actores de la acción política en nuestro país o no quieren respetar la división de poderes o no quieren encarar un cuestionamiento que le está haciendo un Congreso democráticamente elegido con bancadas de distintas fuerzas y con distintos enfoques y miradas. Y entonces, cuando hay esa percepción de que el señor Alan García se quiere convertir en el gran intocable de la historia republicana del Perú, eso es inaceptable. El día de ayer, el presidente Ollanta anunciaba en Chongoyape el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para invertir más de 3.500 millones en Lambayeque. Hace una semana en el Congreso, los sureños y cusqueños aprobamos una modificatoria a la ley para allanar el camino para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Esa es la agenda que le interesa al ciudadano común y corriente. Y entonces, lo que corresponde en este momento es que haya un respeto irrestricto a la separación de poderes, que los informes que está evacuando esta comisión, que ya están en la agenda del Pleno del Congreso, sean debatidos, discutidos, y que un político de la talla del señor Alan García, que ha gobernado durante 2 oportunidades, cerca de una década, ha conducido los destinos de nuestro país, tenga que encarar respecto a algunas acusaciones. Pero no cree que se equivocó el señor Sergio Tejada cuando, pese a la advertencia del Poder Judicial, pese a la advertencia del Consejo de sus colegas parlamentarios para que rectificara la forma como estaba desarrollando el trabajo, o al menos la citación para Alan García, ¿no cree que se equivocó él, que es parte de su responsabilidad también? Porque hablar de percepciones, mucho cuidado, porque recuerde que si nos manejamos por percepciones ciudadanas, muchos estaríamos en problemas. Se han abierto 2 flancos, 2 escenarios de debate, uno jurídico constitucional y otro político. Personalmente creo que este debate tiene una alta carga, una alta dosis política. Evidentemente. Evidentemente, porque estamos hablando de una gestión política y estamos hablando de un político que ha sido mandatario durante 2 periodos. Pues el trabajo de la media comisión. Que el señor presidente de la República no lo quiere para nada. Y entonces, y que el gobierno actual no lo quiere muchos para nada. Juristas y especialistas han dicho ya con bastante claridad que los procedimientos parlamentarios no tienen que ser exactamente iguales o similares a los procedimientos en el Poder Judicial. Desde luego que hay que respetar el debido proceso, hay que respetar el derecho a la defensa de las personas, etc. Pero ese tema de que si el señor García no sabía
si está como investigado, como testigo, eso no se lo cree nadie. Ese es un recurso, eso que ha sido llamado una leguleyada jurídica, para efectos de evadir una vez más sus responsabilidades de encarar ante la justicia nacional por haber asumido, pues, ¿no es cierto?, la conducción en 2 oportunidades de nuestro gobierno nacional. Muy bien, el tiempo nos ha ganado, pero quería, congresista Tubino, preguntarle acerca de la Comisión de Defensa que ha aprobado el proyecto de ley para combatir las narcopistas. Sí, este es un proyecto de ley que presenté desde el mes de agosto del año pasado, y la verdad que busca este proyecto de ley. Busca lo siguiente: desde el año 96, con el decreto legislativo 824, que marca toda la lucha antidrogas en el Perú, en ese decreto legislativo está todo especificado, ahí le da la responsabilidad de la destrucción de pistas de aterrizaje únicamente a la policía, y se la quita a la Fuerza Aérea. Pero la Fuerza Aérea tiene responsabilidades constitucionales y, aparte de eso, en su ley orgánica está clarísimo que debe proteger nuestros cielos aéreos incólumes. Entonces, las pistas de aterrizaje están relacionadas con esa responsabilidad. Entonces, lo que dice este proyecto de ley aprobado en la Comisión por unanimidad es que esa responsabilidad debe ser compartida entre la Fuerza Aérea y la policía, porque es un tema de seguridad interna. Y por otro lado, las unidades de las Fuerzas Armadas y la policía, todas están a disposición para cumplir cualquier orden relacionado con la destrucción de estas narcopistas, que la verdad que es una gran preocupación, porque hoy, desde hace 2 años, se ha variado por completo la forma como se está transportando la droga fuera de nuestro país. Sí, claro. Antes era vía marítimo. Ahora, ¿qué ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos? En un informe que ha sacado este mes de marzo, ha dicho que el año pasado salieron del Perú 180 toneladas, 180.000 kilos, claro, por aire, en avionetas que llevan 300 a 400 kilos. ¿Eso qué nos quiere decir? Un gran progreso tecnológico. Que salieron 600 vuelos irregulares del Perú, más o menos. Es un escándalo. Todo el mundo está participando, ¿no? Entonces, está dejando hacer, ya mucha gente. Bueno, yo también he presentado otro proyecto de ley, Raúl, relacionado con dando los procedimientos para el derribamiento de una aeronave. Quiere decir que, porque el decreto legislativo 824 le da esa facultad a la Fuerza Aérea de derribar una aeronave de narcotráfico, pero los procedimientos no están establecidos por ley. Y eso lo hemos colocado y estamos esperando que el Ministerio de Defensa dé su opinión, pero hasta ahora no lo hace. Yo quisiera preguntarle por qué el Ministro de Defensa no se pronuncia sobre el tema. Muy bien, congresistas Carlos Tubino, Rubén Coa y Javier Velázquez, que es quien, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, bro. ¿Cuánto tiempo va a durar este asunto? Este diferendo, y si finalmente se reinstala la comisión, en fin. Bueno, lo primero que tiene que hacer el Congreso es discutir, debatir y aprobar eso en un pleno. Estos informes, en un pleno, sus conclusiones y recomendaciones, los informes con respecto a lo que no ha sido declarado nulo. Y si hay algunos funcionarios que tienen la prerrogativa del artículo 99 de la Constitución, irá a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que inicia otro proceso, que va a la comisión permanente, luego regresa a la subcomisión y luego al pleno. Estaremos hablando de la próxima legislatura. Pero, congresista, si es que el Congreso, con la mayoría que sabemos tiene el Partido Nacionalista, con su aliado, el Partido Perú Posible, deciden llevar adelante esto, es decir, someter a votación en el Pleno las conclusiones de la Comisión, ignorando el Poder Judicial. Será nulo porque esta sentencia constitucional tiene autoridad de cosa juzgada. Lo que ha declarado el juez ayer ha sido prácticamente una resolución de ejecución de sentencia, que es impugnable, sí, pero yo no creo que estemos ni en Venezuela, y creo que aquí estamos en un Estado de Derecho. Las decisiones judiciales, el artículo 139 establece claramente: ninguna autoridad, ni siquiera Poder Público, puede desoír una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada en el país. De lo contrario, estaríamos dando un golpe de Estado de Derecho. Es inadmisible. Bueno, está bien, pues efectivamente no creo que bailemos el joropo en el Perú. Es un asunto importante también. Gracias. Muchas gracias, señores. 9:06 de la mañana, una pausa.